Sean bienvenidos a este video. Nosotros les explicaremos la planta amoníaco de Bulo Bulo, que se encuentra en el departamento de Cochabamba, especialmente el tratamiento de gases que se realiza en este. Los integrantes son Cox Arnold Haldring Hans, Terrazas Almazán, Alexa Nicole, Betty Ampuero Marco Antonio, Malcolm Alejandro Nora. Ahora, esta planta utiliza como materia prima al gas natural y se obtiene amoníaco. Nosotros vamos a explicar el tratamiento que se realizará al gas residual de esta planta, que contiene un 17% en mol a 500 partes por millón, utilizando una amida activada. También esta planta consta de diferentes secciones, las cuales son las siguientes: fuente de medición y regulación de gas de alimentación. También tiene un pretratamiento del gas natural y de sulfuración del mismo gas. Consta con una reformación primaria, seguido de una compresión de aire de proceso y accionador de turbina de gas, con un reformador secundario, conversión de monóxido de carbono, remoción del dióxido de carbono, una metanación, secado, purificación criogénica, compresión de gas de síntesis, síntesis de amoníaco, refrigeración de amoníaco, recuperación de amoníaco del circuito de purga, despojadora de condensados de proceso, un sistema de vapor y por final un sistema de agua de refrigeramiento. Continuando con la descripción del proceso, el gas natural es comprimido en un compresor, como se fijarán en la figura. Después pasará al removedor de azufre. Y al salir por la parte inferior se mezcla con vapor de proceso, que va a entrar como alimentación. Así se va a convertir gas de síntesis. El gas de síntesis entrará a un reformador primario, donde se va a precalentar y después pasará a un reformador secundario. El exceso de aire se va a comprimir en el compresor y se va a calentar en el reformador secundario, en el reformador primario, para realizar su función en el reformador secundario. En el reformador secundario, la alimentación es parcialmente quemada con exceso de aire para suplir el calor necesario, utilizando un catalizador de níquel. Por la parte inferior va a salir gas de síntesis mezclado a un recuperador de calor, que contiene 2,5% de base seca de metano, que se enfriará mediante la generación de vapor a alta presión antes de entrar a la conversión de Schiff. La conversión de Schiff o conversión de monóxido de carbono se usará dos reactores. Uno que será a alta temperatura y la segunda que será a baja temperatura. El dióxido de carbono recuperado despojado con vapor media presión es separado en el separador de condensado y reciclado como vapor de proceso para la sección de reformado. Como aquí ven, aquí está el separador de condensado y va a salir por la parte superior vapor de proceso para la sección del reformador. El gas de síntesis, a partir de la absorción del dióxido de carbono, se calienta en un intercambiador de alimentación efluente que va a salir por la parte inferior. Luego se va a reciclar en el absorbedor de dióxido de carbono. Luego, este va a pasar a un catalizador de metanización.
que será en el reactor del metanador, para convertir los óxidos de carbono residuales a metano. En la preparación para el secado, el efluente del metanador se enfría por intercambio de calor con alimentación del efluente del metanador y con agua de refrigeración. El efluente del metanador se combina con gas de síntesis de purga de reciclo y se enfría aún más el refrigerante de amoníaco, aproximadamente a 4 grados centígrados. El gas frío es separado en el condensador y se destina a los secadores del gas de síntesis. Estos secadores son 2 reactores donde van a secar el gas de síntesis, que operan en un ciclo de 24 horas. Al salir de los secadores, el total de agua, dióxido de carbono y amoníaco que tiene se reduce a menos de 1 ppmb, pasando así a un purificador criogénico. Este va a salir por la parte inferior y va a pasar a la sección de purificador criogénico, que proporciona la purificación final del gas de síntesis bruto, que contiene 3 piezas de equipo. Primero tiene un intercambiador de alimentación efluente, una columna de rectificación y un turbo expansor, donde el gas de desecho se utiliza como combustible en el calentador de proceso. El gas de síntesis, que contiene 0,25% argón y una relación 3.0 de nitrógeno, se vuelve a calentar en el intercambiador de calor de alimentación del purificador y luego se va al compresor de gas de síntesis. El gas purificado se comprime en esta sección de compresiones hasta una presión de 150 bares. Se comprime mientras se alimenta un gas de reciclo. Este gas de reciclo que proviene de la parte del refrigerador unificado. Bien, entonces este gas ya comprimido se dirige hacia un intercambiador de calor. Después de eso se va a dirigir hacia el convertidor horizontal de magnetita. Una vez pasando por el convertidor horizontal de magnetita, nuevamente se va a dirigir hacia unos intercambiadores de calor, esto con el fin de recuperar el calor, y no perderlo. Bien, una vez que esto esté parcialmente enfriado, se va a dirigir hacia un refrigerador unificado. En este refrigerador unificado es donde ya estamos empezando a purificar nuestro producto, que es el amoníaco. Bueno, este se va a dirigir por la parte derecha y va a pasar a un secador. En este secador es en donde va a separar, este secador está con el fin de recuperar hidrógeno y nitrógeno, que este hidrógeno y nitrógeno va a salir por la parte superior. Cierta cantidad se va a dirigir hacia el reactor, más antes ya mencionado. Y otra cantidad se va a dirigir hacia el refrigerador unificado por esta línea de acá. Bien. Ahora, por la parte inferior es que nosotros tenemos al amoníaco ya en mayor pureza, con ciertos rastros de impureza. Y es por ese motivo es que nuevamente se va a dirigir hacia este refrigerador unificado. Bien, ahora acá es donde ya totalmente o en su gran cantidad se va a condensar y se va a dirigir a la parte final. Y vamos a obtener nuestro producto de amoníaco con un porcentaje elevado. Ahora, este sistema de acá arriba es solamente el sistema de refrigeración. Consta de 2 compresores y este se va a encargar de mantener la temperatura requerida en esta sección, que es el refrigerador de
el refrigerador unificado. Bueno, previamente la descripción de toda la planta ya ha sido explicada por mis compañeros y ahora lo que nos importa, que es la parte de la planta donde se realiza el tratado y la remoción del dióxido de carbono, que es esta sección, la cual explicaremos a continuación. Bueno, como podemos observar en este gráfico, esta es la unidad de tratamiento del gas. Esta consiste en que el dióxido de carbono contenido en el gas de proceso de conversión será reducido a 17,3% de mol a 500 partes por millón en volumen, ambos en base seca, con un proceso de AMDA en 2 etapas. La absorción del dióxido de carbono por la amina es mejorada a una presión mayor y temperatura de operación inferior, aunque la tasa de absorción es favorecida por temperaturas mayores. La absorción del dióxido de carbono será realizada en 2 etapas. La primera etapa consiste en una solución semipobre parcialmente regenerada a una temperatura alrededor de 78,5 grados centígrados, donde el dióxido de carbono es el gas de proceso que va a ser absorbido en esta solución a una temperatura mayor con una tasa mayor de reacción. Y en la segunda etapa se usa una temperatura más baja, que sería de 50 grados centígrados, con una solución pobre completamente regenerada para cumplir con la remoción del dióxido de carbono que será requerida en el gas tratado. Bueno, el gas proveniente del separador ingresa en la sección inferior del absorbedor de dióxido de carbono, el cual contiene 2 lechos de empaques de un alto rendimiento. El gas fluye hacia arriba de estos empaques en contacto con el flujo descendente de una solución semipobre de AMDA que viene por esta corriente. La mayor parte del contenido de dióxido de carbono es el gas, el cual es eliminado por absorción en esta etapa. El gas continúa hacia la sección superior del absorbedor, que también contiene 2 lechos de empaques de alto rendimiento, que serían estos 2, junto con, los cuales serán eliminados a través de la absorción dentro de una solución pobre de flujo descendente que viene por esta corriente. Bueno, para eliminar la solución de la amina arrastrada, el gas tratado fluye a través de varias bandejas de lavado y un eliminador de niebla en la parte superior de este absorbedor, para luego dirigirse hacia el separador hacia la salida del absorbedor del dióxido de carbono, el cual sería este. Luego de ingresar en este separador, será enviado a la sección de metanación que explicó mi compañera más adelante, en el cual los restos se convierten en metano. La regeneración de la solución es favorecida por bajas presiones dentro del absorbedor y en altas temperaturas. La desorción del dióxido de carbono de la solución ocurre al bajar la presión de la solución del absorbedor a una presión cercana a la atmosférica, y a través de este calentamiento la solución será separada por medio de vapor. Al ocurrir la evaporación instantánea de esta solución rica a una presión cercana a la atmosférica, logra la desorción parcial de la solución rica en amina y por lo tanto proporciona una solución semipobre.
para minimizar el calor neto requerido en el proceso de eliminación del dióxido de carbono, la mayor parte de la solución semipobre es devuelta al absorbedor con solo una porción de la solución calentada y despojada por vapor para generar la carga pobre requerida con el fin de cumplir con la especificación del contenido de dióxido de carbono en el gas tratado. La solución rica de la mina usada proveniente de la parte inferior del absorbedor a una temperatura alrededor de los 85,3 grados centígrados y una presión de 37,6 kilogramos sobre metro cuadrado pasa primero a través de la turbina hidráulica, en donde la energía recuperada por la caída de presión de la solución de alta presión. Esta energía es usada para accionar una de las bombas de solución semipobre. Se proporciona un debido bypass en la turbina hidráulica con el fin de controlar la cantidad de energía extraída. Estamos hablando de esta turbinita. O sea, tenemos energía suficiente, utilizamos el bypass. Tenemos energía insuficiente, utilizamos la turbina, todo para accionar las bombas de la solución semipobre. Luego, la presión de la salida de turbina hidráulica controlada por el lavador del dióxido de carbono de gas de flasheo de alta presión está ajustada para permitir que la mayoría de las impurezas, mencionemos el hidrógeno, el monóxido de carbono y el nitrógeno, los cuales están disueltos en la solución, sean vaporizados. Los gases evaporados se liberan de la solución en la columna de expansión de alta presión. La columna de flasheo contiene un lecho empacado para promover la separación del gas de evaporación y romper de vórtice empacado en el fondo del sumidero. Este gas de evaporación de alta presión que fluye a un depurador donde es lavado por la solución OASE, que es la solución utilizada pobre sobre todos los dos lechos de empaque para recuperar el dióxido arrastrado en el gas. O sea, esta adición de leche empacado, o sea, en esta columna también tiene bandejas de lavado de aguas seguidas por un eliminador de nieblas que está en la parte superior para remover toda la solución arrastrada proveniente del gas de evaporación de salida, el cual luego es enviado al reformador primario como combustible. O sea, ya estamos hablando de que gran parte de un gas se va como combustible al reformador primario. Y este es enviado a una temperatura y presión de 50 grados centígrados y 7,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado respectivamente. Las soluciones provenientes de la parte inferior de la columna flash de alta presión y del depurador son combinadas y enviadas a la columna de flash de baja presión. Ya en esta sección son enviadas donde la mayor parte de este dióxido absorbido se libera a una presión de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado y los internos de la columna flash de baja presión considerada en lechos empacados, bandejas de lavado de agua y un eliminador también de niebla en la parte superior para evitar que esta OAC, la solución utilizada, sea arrastrada y vaya junto con el gas de la parte superior. Estamos hablando de esta sección. Luego, el dióxido proveniente de la parte superior de la columna flash de baja presión es enfriado a 40 grados centígrados en un condensador. Aquí podemos denotar el condensador, que es antes de entrar, digamos, al tanque separador superior del flash de baja presión del dióxido de carbono. Este producto de dióxido de carbono de la parte superior del separador tiene una presión, una temperatura de 1,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 40 grados centígrados respectivamente. Este es enviado a la planta de urea. El dióxido enviado a la planta de urea. El cabezal de este dióxido tiene un sistema de control de presión para mantener la presión del cabezal y ventear el exceso de dióxido de carbono según los requeridos. Ahí estamos hablando de que una parte igual del gas va para la planta de urea, de nuestro dióxido de carbono en exceso. Cabe destacar que de esta manera sí se expulsaría el dióxido de carbono cumpliendo con las normas adecuadas para la eliminación de gas. O sea, tenemos tres tipos de tratados del gas. Uno que va al reformador primario, el gas que va a seguir la corriente del separador directamente a la metanación, y otro gas que viene del depurador flash de alta presión,
que pasa por la eliminación de flash de alta presión por un equipo donde directamente vemos, ¿no?, una sección de válvulas B-Furnace traducido a quemadores de la cabecera de los gases residuales, así para poder estos ser expulsados a la atmósfera después de ser quemados. Con esto concluiríamos el tratamiento del gas residual de dióxido de carbono en la planta de amoníaco. Y bueno, cabe recalcar también de que la amina, tanto la solución pobre como semipobre, son bombeadas, ¿no? Aquí de una sección donde son calentadas estas aminas para recién ser introducidas por la parte superior del absorbedor de dióxido de carbono. Si acercamos, podemos observar que por una corriente entre la solución pobre ya mencionada y la solución semipobre, tanto de la amina, que son accionadas por las bombas con energía suficiente de la turbina que vienen justamente de esta sección, donde se encuentra el depósito de solución pobre, semipobre y la pobre para volver a ser transportadas. Y así de esta manera cumple la función la amina, eliminándose y separando el gas de alimentación del proceso, separando el dióxido de carbono, y así poder hacer el tratamiento de estos gases. Todo cumpliendo las normas adecuadas para esta misma eliminación. Estos tratamientos son muy importantes, ya que estos causan daño al medio ambiente y por eso es necesario este tipo de tratamiento. También cabe destacar de que gran parte del dióxido de carbono no es desperdiciado, mismamente que, como ya habíamos mencionado, el dióxido de carbono va para la planta de urea como suministro. Esto incluso ayuda a la planta de urea a no tener una unidad neta productora de este dióxido, teniendo la oportunidad de mandar este gas como una ayuda, más o menos, para la planta de urea. Por eso es favorable también este proceso. También, gran parte de estos gases se usan como combustible para el reformador primario, así también evitando otros costos. Es muy importante liberar poca cantidad de dióxido de carbono para reducir cualquier efecto hacia la atmósfera. Eso es todo. Muchas gracias, ingeniero y compañero.